es Ricardo Antonio Argueta y soy profesor de la Escuela de Ciencias Sociales, especialmente en la licenciatura en Sociología y en la licenciatura en Historia, impartiendo clases como por ejemplo Historia de Centroamérica, Historia de la Humanidad, que es fundamentalmente historia antigua, general, y en otras ocasiones Historia de América Latina. Más o menos por ahí andan mis actividades laborales en la universidad. Ok, muchas gracias, Lito. Procedo a hacer las preguntas de la entrevista. Adelante. Dentro del primer contexto sería contexto y antecedentes. ¿Usted cómo describiría la situación del movimiento estudiantil justo después de la firma de los acuerdos de paz en 1992? A veces como que hay interferencia, como que se corta la pregunta, pero si me entendí bien, me decía que cómo entendería la situación del movimiento estudiantil. Sí, justo después de la firma de los acuerdos de paz. Bueno, yo pienso que lo que sucede con la firma de los acuerdos de paz es que lo que había sido el movimiento estudiantil anteriormente prácticamente fue golpeado después de la ofensiva militar de 1989, porque digamos que en esa ofensiva militar, la izquierda alzada en armas puso prácticamente, como se dice popularmente, toda la carne en el asador, es decir, lanzó una acción militar en la cual pedía que toda su militancia se involucrara, y dentro de eso es lo que había sido el movimiento estudiantil en la universidad, que había logrado crecer poco a poco después de la segunda mitad de los años 80, ¿verdad? Porque recordemos que la universidad había estado cerrada desde 1980 hasta 1984, y cuando se reabre la universidad, pues poco a poco se va reconstruyendo la organización estudiantil, pero muy pronto tiene que involucrarse en el conflicto armado, es decir, en esa acción militar que se desarrolla en áreas urbanas, y por ejemplo en San Salvador, muchos estudiantes que pertenecían a ese movimiento estudiantil tuvieron que prácticamente participar en las acciones militares, y creo que eso afecta la organización estudiantil, y luego viene el proceso de pacificación, lo cual va a, yo diría que genera un contexto en el cual el movimiento estudiantil tiene que reacomodarse a una nueva realidad, que es la realidad del proceso de pacificación. En ese contexto, por ejemplo, desaparece lo que había sido la Organización General de Estudiantes Universitarios, AGEUS, que era una asociación que prácticamente era la máxima representación estudiantil desde la década de los 30, ¿verdad? O desde los 20 más o menos, que desaparece prácticamente en la década de los 90. Entonces, me parece que en el siglo XXI, por ejemplo, la organización estudiantil es muy limitada, ¿verdad? Recuerde que es una nueva generación de estudiantes, van llegando muchos estudiantes a la universidad después del periodo de la guerra, con otras visiones de mundo, otras formas de ver el país. Entonces, la izquierda pasó de estar alzada en armas a ser una izquierda que construye un partido político, entonces le pone mucha más atención a la construcción de ese partido político. Es decir, el contexto, la realidad social salvadoreña, pero especialmente la realidad política, se ha modificado, y eso va a tener efectos en la organización estudiantil como en cualquier otra organización que haya participado en el conflicto armado, ¿verdad? Me refiero, por ejemplo, a las organizaciones sindicales, las organizaciones campesinas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos a partir de la década de los 90 es un reacomodo de la organización estudiantil, pero también creo que hay una disminución en la lucha social y en la práctica política del estudiantado universitario. Especialmente de la UES, porque la organización estudiantil universitaria, que ha sido bastante, o que fue bastante protagónica y que participó en los procesos políticos y sociales que El Salvador vivió en el siglo XX, fue fundamentalmente el estudiantado de la Universidad de El Salvador,
Y a finales del siglo XX creo que una parte del estudiantado de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué cambios percibió en la participación estudiantil en comparación al periodo de la Guerra Civil? Bueno, un cambio evidente y que por naturaleza tenía que ser así, es que al pasar de un periodo de guerra a un periodo de transición a la pacificación, pues el estudiantado, la organización estudiantil, deja de ser militante de un movimiento alzado en armas, ¿verdad? Es decir, como había sido en los años 80 y en la década de los 70. Entonces, ese estudiantado, que en términos de organización, en términos de institucionales, digamos que es lo mismo, pero ya no son los mismos estudiantes, ¿verdad? No sé, es algo contradictorio lo que voy a decir, pero que es así, o sea, ya no son los mismos estudiantes, son nuevas generaciones de estudiantes, no van a tener esa participación. Entonces, ese estudiantado, aunque lo que queda todavía de la organización estudiantil en este momento, siempre le pone atención a ciertos problemas nacionales que son del diario vivir de la sociedad salvadoreña, pero se concentra mucho, por ejemplo, en el tema presupuestario de la universidad. Yo recuerdo que en la década de los 90, que es cuando yo entré como estudiante a la UES, la demanda estudiantil acompañada por las autoridades universitarias, o al revés, las autoridades universitarias demandando presupuesto para la universidad acompañada de la organización estudiantil. Por ejemplo, se dieron varias manifestaciones de calle e incluso creo que en algunos momentos tomas de edificios gubernamentales, teniendo como demanda que el gobierno le diera más atención presupuestaria a la Universidad de El Salvador. Allá por el año 95, 96, me recuerdo de una marcha bastante importante, que por cierto el rector era el doctor Fabio Castillo, que había logrado tener una conexión muy importante con esa organización estudiantil. Y luego yo creo que hay un hecho que casi no se menciona, pero creo que es importante mencionarlo ahora que usted pregunta, que sucede creo que en el 2004, 2005, tendría que revisar bien el año, tal vez usted lo puede revisar en los periódicos o en las redes, y es el hecho de que se da una manifestación en las afueras de la universidad que termina con un saldo trágico, ¿verdad? Que es cuando asesinan a dos policías de la PNC, ahí por el Bloom, y se ven involucrados en esa acción grupos que generalmente actuaban cobijándose dentro de la Universidad de El Salvador. Entonces, esto también creo que golpea esa posibilidad de reorganizar el movimiento estudiantil, porque entonces esto va a generar temor, va a generar inquietud, miedo en la juventud universitaria, porque se asocia a la organización con este tipo de grupos, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado este caso de un señor Mario Belloso, que todavía creo que guarda prisión, Sí, que sí. se vio involucrado en ese hecho y se realizó en las inmediaciones de la Universidad de El Salvador, y luego el gobierno acusó de que esta acción había sido una acción que de alguna manera había tenido cobijo dentro de la misma Universidad de El Salvador, ¿verdad? Entonces, esto fue, creo yo, que fue contraproducente para la posibilidad de reorganizar un movimiento estudiantil que empujara por una mayor democratización en el país y por consolidar los acuerdos de paz y las reformas que quedaban pendientes. De ahí para acá, creo yo que yo soy de la tesis de que el movimiento estudiantil ha desaparecido, ¿verdad? Lo que hay dentro de la universidad son grupos de presión, pero que no tienen nada que ver con demandas auténticas del estudiantado, que es diferente, ¿verdad? Entonces, quizás en los últimos 2, 3 años parece que comienza a haber alguna expresión un poco más genuina de demandas del estudiantado, pero generalmente lo que ha sido este siglo, el mayor tiempo de este siglo, la existencia del movimiento estudiantil como tal, yo la pongo bastante en duda, ¿verdad? Porque no es lo mismo que hablemos de un movimiento estudiantil que hablemos de un grupo de presión. Los grupos de presión generalmente son grupos que ponen como agenda importante los intereses muy particulares de
agentes de ese mismo grupo de presión. No son demandas colectivas, demandas nacionales, demandas institucionales que tengan como propósito mejorar ciertas condiciones de la comunidad universitaria como tal o la comunidad estudiantil en este caso. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué papel jugó la Universidad de El Salvador en ese nuevo contexto, en el contexto de la posguerra? Pues yo creo que el asunto de la universidad es que me parece que la universidad pagó bastante caro el hecho de haberse involucrado en la lucha política en el país. Desde los años, yo le diría desde los años 50, 40, ¿verdad? Y especialmente su participación o su vínculo con las organizaciones revolucionarias alzadas en armas. Entonces esto pasó factura al final también porque en primer lugar se implementó una política de promoción de muchas universidades privadas, que en el fondo esto significa privatización de la educación superior, de manera tal que se busca que los jóvenes corran con, con los gastos de su educación universitaria, ¿verdad? Y no aquella visión de tener una institución pública bien presupuestada, muy eficiente, muy desarrollada para tener una educación universitaria pública de alta calidad. Entonces, la universidad juega un papel político durante el conflicto armado y yo creo que luego se le va a pasar factura por eso. Entonces, después del fin de la guerra, pues la universidad también es un lugar que ha sido, diríamos, damnificado por el conflicto armado, ¿verdad? Es una universidad que está en cierta medida después de la guerra como en ruina, ¿verdad? Es decir, imagínese usted una universidad pública de educación superior en la cual los estudiantes reciban clases en champas. Es algo inconcebible, ¿verdad? Que era lo que existía en la universidad, las famosas cabañas. O sea, ese es el nombre que le damos nosotros. Pero al final esas eran prácticamente champas. Es decir, en una universidad recibiendo educación de esa manera es indigno para los jóvenes estudiantes. Entonces, en ese contexto, ¿qué papel puede jugar la universidad? Prácticamente el papel que juega es de no sucumbir, ¿verdad? Es decir, no puede ponerse en la delantera del desarrollo científico, del desarrollo humanístico de un país, porque está tratando de subsistir con los pocos recursos que tiene. Entonces, la universidad se ha visto afectada por esa situación. Y a pesar de eso, creo yo que encontramos todavía una universidad que trata de producir algo, de decir algo sobre la situación del país, pero tiene ciertas limitantes, ¿verdad? Que son producto de todo ese periodo que vivió y que luego le ha tenido que pagar la factura de esa situación que vivió en la década de los 70, en los 80, y que se ha prácticamente eternizado esa situación, porque la guerra terminó hace más de 30 años, ¿verdad? Sí. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿qué ha sucedido en esos 30 años para potenciar a la universidad? ¿Ya? Hay casos, momentos claves que se podrían mencionar, que quizás en este momento no lo hago, tal vez más adelante, de intentos de reconstruir, ¿verdad? El entorno universitario y de avanzar, pero sí tiene, creo yo, esa dificultad producto de lo siguiente, me parece, que la sociedad salvadoreña tiene que hacerse cargo de su universidad y la universidad tiene que hacerse responsable de proporcionar a la sociedad salvadoreña herramientas científicas, herramientas tecnológicas, técnicas, humanísticas para construir una mejor sociedad. Es una relación que no se puede separar. Y oiga lo que le digo, me refiero a la sociedad salvadoreña, no me refiero a un gobierno en particular. Es la sociedad la que tiene que reclamar tener una universidad pública de alta calidad, ¿verdad? La sociedad, ok. Gracias. Dentro de organización y estructura, ¿qué organizaciones estudiantiles estaban activas después del 92?
¿Sobrevivió la GEUS como fuerza significativa? No, la GEUS creo que, si no mal recuerdo, fíjese, no podría darle un dato exacto en este momento, pero yo creo que a la altura de 1996 ya había desaparecido. Prácticamente se extinguió, porque sí existían algunas organizaciones estudiantiles, pero ya no le daban la importancia a mantener una asociación general de estudiantes universitarios. Entonces, vamos a encontrar algunas organizaciones después de la guerra, por ejemplo, en humanidades, que es el caso que yo más conozco en este momento. Recuerdo que habían como 3 o 4 organizaciones estudiantiles, lo que llamamos gremios, un grupo que se llamaba Alternativa, otro que se llamaba Generación, creo que se llamaba Generación Estudiantil o Generación 90, creo. Y luego había otra organización que no recuerdo el nombre, pero eran como 3 o 4, bastante pequeñas en realidad. Tenían, llamémosle, sucursales, no sé si la palabra exacta, que tenían representación en otras facultades, ¿verdad? En ingeniería, en derecho. Eh, Aún eran organizaciones que tenían algún vínculo con el FMLN como partido político, ¿verdad? En aquel momento, pero eran bastante pequeñas. Creo que el estudiantado en general, en ese momento ya no es un estudiantado muy interesado en participar en este tipo de organizaciones, y eso creo yo que al final afectó en la conformación de lo que tradicionalmente había sido la Asociación General de Estudiantes Universitarios. Recordemos también que la AGEUS es una asociación que se forma también en una universidad que era mucho más pequeña en términos cuantitativos, ¿verdad? A una universidad que va creciendo en términos cuantitativos. Entonces parece ser que en ese momento tuvo que haber habido una recomposición, un replanteamiento de cómo podía ser una organización estudiantil general en otros tiempos. Pero lo que sucedió más bien fue que desapareció. Creo que fue como en el 96, 98, más o menos por ahí, se podría establecer la fecha de finalización de la AGEUS. Okay. Después, ¿hubo un intento de organizar o refundar el movimiento estudiantil después de la firma de los acuerdos? Yo pienso que en algunas carreras en particular, que creo que es un estudio que está pendiente por hacerse, en algunas carreras en particular hubo alguna organización, pero se limitaban más que todo a asuntos de sus carreras como tal. Por ejemplo, le pongo algunos casos, sociología, ¿verdad? Sociología, siempre hubo algunos intentos de mantener alguna asociación de estudiantes, pero se limitaba más que todo a los asuntos de sociología. No establecía esos vasos comunicantes, digamos, con las otras organizaciones para pensar en hacer un movimiento estudiantil general en toda la universidad, ¿verdad? Luego, en periodismo, por ejemplo, creo que también había algunos intentos de mantener la Asociación de Estudiantes de Periodismo, pero también con las mismas características que le mencionaba para el caso de sociología. Y si nos vamos a otras facultades, también creo que en la Facultad de Ciencias Jurídicas se intentaba recrear y que no falleciera la Asociación de Estudiantes de Derecho, ¿no? Pero también con mucha limitación y además con poca agenda estudiantil. Me refiero a lo que le mencionaba anteriormente, de poner como lucha estratégica las necesidades más sentidas y más importantes para el estudiantado. En eso creo que las asociaciones tenían muchas deficiencias y las siguen teniendo. Nada menos, ayer yo hablaba con el estudiantado que tienen una serie de problemas tan sencillos, tan cotidianos, que no los logran resolver. Entonces, la pregunta es, bueno, si no se logran resolver esos problemas tan sencillos, tan cotidianos, ¿cómo se puede pensar que se pueda crear un movimiento estudiantil con una agenda estratégica de mayor trascendencia? Es prácticamente imposible, ¿no? Sí. ¿Cómo se articulaban las demandas del movimiento en ese periodo? Es decir, ¿eran principalmente académicas, sociales o políticas? Después del conflicto armado, yo creo que las demandas estudiantiles en buena medida se limitaban a temas muy, muy concretos, muy pequeños, que podrían ser, por ejemplo, ver horarios de clases, analizar el desarrollo de una u otra clase, el tema con algún profesor u otro profesor,
ver temas como, por ejemplo, apoyos para participar en actividades académicas, congresos, actividades fuera del país. Prácticamente estaban ahí limitadas. Si lo vemos a nivel de extramuros universitarios, es decir, si estas asociaciones y estos estudiantes conectaban su problemática o sus objetivos con la realidad del país, creo que ahí estaban bastante alejados, ¿no? En ese sentido. Por eso le mencionaba que quizás el tema que yo recuerdo, porque es más que todo un tema de recordar, era la expresión de los estudiantes cuando habían exigencias de un mejor presupuesto, ¿verdad? Especialmente que ha sido un tema constante en la universidad. Si lo vemos en el presente, todavía se pueden ver esas demandas, pero no pasan de hacer, digamos, un cartel, un llamado en las redes sociales y ahí como que se difunde la propuesta, la exigencia, pero ahí queda. Entonces, en términos generales, creo que no eran demandas que hagan pensar que se está construyendo una propuesta de los estudiantes estratégica hacia las necesidades del país, de la misma universidad. O sea, si lo comparamos con el estudiantado de los años 40, 50, cuando, por ejemplo, Opinión Estudiantil, que era el periódico de los estudiantes, en el periódico aparece una propuesta de reforma agraria, ¿verdad? Es decir, los estudiantes universitarios hablando en aquel momento de reforma agraria. Yo creo que no hay comparación, ¿verdad? Sí. En eso yo creo que ha habido un debilitamiento, pero muy profundo de la organización estudiantil y especialmente, creo yo, de la visión del estudiantado sobre lo que requiere el país. O sea, este es un llamado importante porque esto me hace pensar que entonces los estudiantes casi no estudian la realidad del país. Y entonces por eso es que no hay que decir, ¿verdad? Si usted ve en los últimos meses, sí ha habido alguna participación, pero muy limitada, como le digo, muy pequeña, de estudiantes que se han puesto en el tema de la oposición a la minería y que se han vinculado a otras organizaciones sociales. Pero yo me atrevería a decir que es algo muy puntual y muy pequeño, ¿verdad? Es decir, no hay ese involucramiento de un mayor conglomerado estudiantil. Uh-huh. Ok. Dentro de la relación con actores... Perdón, no le escuché esa pregunta. Instituciones. ¿Existió algún vínculo directo o indirecto entre... Perdón. ¿Existió algún vínculo directo o indirecto entre el movimiento estudiantil y partidos políticos, como por ejemplo el FMLN después de los acuerdos? Sí, eso es evidente. O sea, las organizaciones estudiantiles después de los acuerdos de paz todavía tenían aquel vínculo que se había construido durante el conflicto armado. Por ejemplo, le menciono nada más un caso. Había un grupo que se llamaba Alternativa, que tenía bases en Derecho, tenía bases en Humanidades, no sé, creo que también tenía algunas bases en Ingeniería. Ese grupo prácticamente estaba vinculado a una de las organizaciones del FMLN, que en aquel momento era el ERP, que luego se cambió a Partido Demócrata. Este grupo Proyección Estudiantil, más bien, este grupo Proyección Estudiantil, que tenía bases en humanidades, ahí en psicología, que era bastante fuerte, estaba vinculado a la organización FPL del FMLN. Y el otro grupo que le mencionaba, Generación 90, creo que estaba vinculado al partido, si no me equivoco, al Partido Comunista, ¿verdad? Si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero sí había un vínculo de organizaciones estudiantiles con organizaciones que conformaban el FMLN. Y eso sin duda, la década de los 90, eso es sin duda, ¿verdad? Creo que esas organizaciones ya para principios del siglo XXI ya prácticamente habían desaparecido, pero siempre habían algunas organizaciones estudiantiles con algún vínculo al FMLN. Por ejemplo, en economía, la Asociación de Estudiantes, creo, Felipe Peña, tuvo siempre algún vínculo con el FMLN ya en el siglo XXI, ¿verdad?
y ya bastante avanzado el siglo XXI. Sin duda, hubo vínculo. Sí, ok. ¿Qué papel jugó el Estado o las autoridades universitarias frente a las expresiones de protesta o movilización que hacían los estudiantes? Yo creo que en la universidad siempre ha habido, ¿cómo le podría decir? Un espacio abierto para que el estudiantado se exprese. Por lo menos en esta época que estamos hablando, ¿verdad? Después de los acuerdos de paz, principios del siglo XXI, creo que siempre había la posibilidad de que los estudiantes pudieran expresarse, porque recuerde usted que la universidad, al ser una institución autónoma, tiene un gobierno en el cual los estudiantes tienen el derecho de participar por ley, ¿verdad? Porque son parte de lo que se conoce como Asamblea General Universitaria, Consejo Superior Universitario y también son miembros de las juntas directivas. Entonces, tienen el derecho de participar en esos organismos de decisión y entonces los estudiantes se organizan para buscar cómo entrar a estos organismos de dirección. Eso significa que entonces tienen la posibilidad de expresarse y de manifestarse y de dar su punto de vista y que las autoridades como tal tienen que, pues también están obligadas a escuchar esos puntos de vista, a dialogar con ese estudiantado. Creo yo que eso se podría decir de la década de los 90, de principios del siglo XXI. Creo que ha ido cambiando últimamente porque me parece que en los últimos años ha habido algunos grupos que evitan que otros estudiantes puedan participar, lo cual es contradictorio, porque lo que uno entendería es que el estudiantado se organiza para empujar la participación del resto de estudiantes. Pero ahora yo creo que ha habido un proceso contrario. Hay un estudiantado organizado, que para mí es un grupo de presión, que evita que otros estudiantes puedan participar. Entonces se inventan mecanismos legales, discusiones legales y buscan cómo entorpecer la participación de estudiantes que no formen parte de su grupo. Y esto es dañino para la universidad porque lo que está provocando esto es que el estudiante se decepcione, no quiera participar y se retire de la posibilidad de organizarse, ¿verdad? Pero yo creo que después de los acuerdos de paz sí hay una participación estudiantil que es bastante escuchada por las autoridades. Habría que estudiar, creo que es el momento de hacerlo, de cómo cada una de esas autoridades a lo largo de los 33 años que llevamos del fin de la guerra, se han posicionado frente a los estudiantes. Por ejemplo, Benjamín López Guillén, o más bien Fabio Castillo Figueroa, los rectores, la doctora María Isabel Rodríguez y los últimos rectores, ¿verdad? Sobre eso, tener datos específicos yo no le podría mencionar porque sí requeriría de un estudio muy detallado de cómo ha sido el posicionamiento de estas autoridades frente a las demandas estudiantiles en cada momento que les ha tocado gobernar la universidad. Ok, entonces desde su punto de vista, ¿usted sí considera que sí hay libertad y libertad de expresión y organización en la universidad después del conflicto? Yo creo que el problema es que eso ahora creo yo que ha ido cambiando en cierta medida. ¿Verdad? O sea, y le soy franco en eso. Me refería más que todo cuando usted me preguntaba después de los acuerdos de paz. Yo creo que después de los acuerdos de paz, inmediatamente después de los acuerdos de paz, la década de los 90, que fue cuando yo fui estudiante, la primera década del siglo XXI, creo que sí ha habido esa posibilidad de que los estudiantes se expresen, puedan organizarse, puedan llevar sus demandas hacia adelante, empujarlas y demandar. Que no lo han hecho mucho es otra cosa, que no han aprovechado esos espacios de libertad es otra cosa, pero hay que dividir en dos momentos. Creo que en los últimos años, no sé, yo le pondría unos 3, 4 años, en los últimos 3, 4 años, creo que esa libertad de la que yo le hablaba se ha ido reduciendo. Y es por lo que le mencionaba, que ha habido procesos en los cuales se corta la posibilidad de que otro tipo de estudiantes, otro grupo de estudiantes que no pertenezcan a algunos grupos de presión,
puedan participar. Entonces, eso es peligroso para la universidad porque nos puede conducir al hecho de que se imponga un grupo de presión y prácticamente tome la universidad como su instrumento y no permita que los demás se puedan expresar. Eso sí es peligroso. Pero le hablo de los últimos años, es lo que yo he analizado, ¿verdad? Sí. Y eso hay que defenderlo. Yo creo que el estudiantado tendría que defender la libertad de organización, la libertad de participación y la libertad de expresión dentro de la universidad. Solo le pongo un ejemplo. Vea usted lo que está sucediendo en Estados Unidos con algunas universidades, especialmente con esta famosa Universidad de Harvard, donde el gobierno le ha querido imponer ciertos controles y la universidad se ha expresado. Entonces, en la universidad, dentro de la universidad, yo creo que ha habido ciertos intentos de ciertos grupos de limitar la participación de aquellos estudiantes que no sean alineados a lo que ellos quieren que se haga. Ok. Apartado. Retos y transformaciones. ¿Usted cuáles considera que fueron los principales desafíos que enfrentó el movimiento estudiantil en la etapa del post-conflicto? Bueno, yo creo que uno de los desafíos que enfrentó fue la reorganización estudiantil, porque recuerde que le hablaba de lo que había sido el fin de la guerra, donde hubo represión, hubo un enfrentamiento mucho más fuerte que afectó bastante al país y afectó mucho a la universidad. La universidad creo que incluso después del fin de esa ofensiva estuvo cerrada, me parece que como 6 meses, ¿verdad? Porque la universidad fue un campo de batalla. Entonces yo creo que después del fin de la guerra y en el proceso de pacificación, uno de los retos del estudiantado era la reorganización. Y creo que en eso se falló bastante. O sea, fue una reorganización muy débil. Para que haya desaparecido la GEUS es porque no se llevó a cabo un proceso de reorganización que estimulara a los nuevos estudiantes que van a entrar después del fin de la guerra, ¿verdad? Entonces ese fue un reto que, digamos, que quedó pendiente, que no se cumplió. El otro, creo yo, es que ese movimiento estudiantil o esa organización estudiantil que se podía haber construido tuviese agendas estratégicas, tanto para la universidad, es decir, al interior de los muros universitarios, como para extramuros universitarios, es decir, hacia el país, ¿verdad? Porque los estudiantes, para mí personalmente, son intelectuales en formación. Entonces, como intelectuales en formación, creo yo que desde el momento en que están en la universidad, tienen que poner su atención a las grandes problemáticas que tiene un país, porque para eso se están formando como intelectuales. Y además opinar y dar propuestas alrededor de eso. Pero en ese tema yo creo que hay una deuda enorme que se va a comenzar a construir esa deuda desde el fin de la guerra, ¿verdad? Cuando no encontramos un estudiantado que tenga una visión estratégica sobre por ejemplo, sobre el proceso de pacificación, ¿verdad? Y mucho menos sobre el tipo de universidad que queremos. Por ejemplo, usted ha escuchado en su vida de estudiante en algún momento que la organización estudiantil convoque a los estudiantes y les pregunte, miren, ¿qué tipo de universidad queremos en el país? ¿Qué quieren los jóvenes universitarios? Yo no lo he escuchado nunca. No, ni yo, sí. Entonces, esto que me indica a mí que la organización, la visión estratégica, la importancia que se le da a las grandes problemáticas, hoy por hoy no son la agenda del estudiantado, así en términos generales. Sí. Entonces, hay que estudiar. O sea, la obligación nuestra ahora sería estudiar a los estudiantes, estudiar a los jóvenes para saber qué piensan, cuáles son sus valores, cuáles son sus objetivos en la vida, cómo ven el país, cómo ven a la universidad, cómo ven al país dentro de 15 años cuando ya estén en el mundo laboral y a partir de ahí pensar en qué es lo que tendrían que hacer los estudiantes para ser parte activa de la construcción de una sociedad que cada vez es menos democrática, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cómo cree usted que se recuerda hoy el papel del movimiento estudiantil en los años posteriores a la paz? Yo creo que el tema que los estudiantes siempre han recordado, y eso está bien, y esperemos que no lo olviden, fue la masacre del 75.
Eso sí creo que se ha mantenido vivo en la universidad. Y bien interesante porque la universidad sufrió varias situaciones complicadas que la afectaron, pero lo que más se destaca, y fíjense que eso creo yo que desde que sucedió hasta el presente, no se ha dejado de manifestar el estudiante. Tal vez en algunos momentos ha disminuido porque, por ejemplo, la pandemia, diríamos, la disminución de la organización estudiantil en los años 90, pero siempre se ha recuperado ese tema. Y entonces los estudiantes siempre dicen algo el 30 de julio del 75, independientemente de que luego hay unas críticas por las formas de celebración, pero hay una conmemoración. Y eso es lo importante, es decir, se trae a cuenta lo que significó para el estudiantado la dictadura militar, ¿verdad? Y le digo que es importante porque de alguna manera eso hace que algunos estudiantes caigan en la cuenta de que son los intelectuales en formación que tienen que tener alguna responsabilidad con el país, en el sentido de decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros o qué podemos proponer para tener un país en mejores condiciones? Entonces, ese hecho creo que es importante. No así, por ejemplo, las tomas de la universidad, que se recuerdan menos y se conmemoran menos. Es curioso porque habría que preguntarse por qué la del 75 sigue siendo una conmemoración prácticamente permanente, ¿verdad? Dentro de la universidad. Entonces, la sociedad salvadoreña, creo yo que en general una parte de la sociedad salvadoreña ha concebido al estudiantado de la UES como un estudiantado revoltoso, pero yo creo que eso es producto de la desinformación y creo que es producto de que precisamente a veces no se logra conectar la demanda estudiantil, la visión estudiantil con el resto de la sociedad, ¿verdad? Pero en todo caso, yo creo que los estudiantes, que es la etapa juvenil de los universitarios, deben de expresarse, deben de participar, deben de, si usted quiere, hacer despertar a la sociedad, ¿verdad? Retarla a ciertas propuestas que sean, le voy a decir esto de buena manera, ¿verdad? No quiero que me lo vayan a interpretar mal, sí. que sean subversivas, ¿verdad? Que sean propuestas que hagan pensar a la gente el tipo de sociedad que tenemos, ¿verdad? Entonces, le repito, lo digo en un buen sentido de la palabra, porque subversivo en este caso significa subvertir, ¿verdad? Un orden, ojo, un orden que habría que preguntarse si es el orden que todos queremos tener para nuestra vida, porque a veces se malinterpreta y se dice, alguien que quiere subvertir quiere atentar contra el orden. La pregunta es, ¿ese orden que tenemos es el adecuado o habría que reestructurarlo? A eso me refiero. Entonces el estudiantado tiene que participar y se lo digo con esta frase, hacer temblar a la sociedad, que es la energía juvenil de un país y además es la energía intelectual de un país. No solo son jóvenes, sino que se supone que son los jóvenes intelectuales del país, porque son los que leen y escriben y reciben cultura y conocimiento y reciben principios científicos. Sí, ok. Ya para ir terminando, licenciado, lo último. ¿Qué mensaje le daría a las nuevas generaciones de estudiantes que buscan organizarse o participar en los movimientos sociales? ¿Cuál sería el mensaje que usted les daría? Mi punto de vista en este caso es, primero que yo no sé si podría aconsejarles algo, ¿verdad? Porque me parece que la juventud tiene que buscar formas de organización novedosas, nuevas, sugerentes, con la claridad de que pueden equivocarse en algunos momentos, pero eso no es lo importante, sino que estar pensando en siempre ver cómo construir grandes conglomerados sociales que contribuyan a resolver las problemáticas en las que todos vivimos, ¿verdad? Porque no se trata de ir a resolver el problema al otro, sino que hacer que el otro participe para que pueda contribuir a resolver los problemas que todos tenemos. Entonces, el estudiantado me parece que, digamos, el estudiante que llega a la Universidad de El Salvador debe de tener como la disposición a participar en
contribuir a proponer soluciones a problemas sentidos por los estudiantes, pero también problemas sentidos por el país. Y es una energía juvenil poderosa que quizás no se han dado cuenta el poder que podrían tener como jóvenes universitarios. Entonces, en este caso, yo lo que pienso es que no debe haber temor a organizarse. Y hay aquí tres tipos de estudiantes, creo yo. Los estudiantes que nada más piensan en sacar el cartón y meterse al mercado laboral y estarse ahí quietecitos porque eso les va a dar cierta seguridad laboral, ¿verdad? Están los estudiantes indiferentes a las problemáticas, que no les interesa y siempre dicen yo no me meto en problemas, ¿verdad? Y no me quiero meter en problemas y por eso no hago nada. Y está aquel estudiante que expresa todavía cierta preocupación por ciertas condiciones sociales, políticas, económicas que tiene el país. Entonces, esta tercera tipo de estudiantes, creo yo, que es el que debe buscar contacto con otros estudiantes y poder construir una organización estudiantil que responda de verdad a las inquietudes, a las necesidades, a las problemáticas que tienen los estudiantes. Finalizo con esto. Yo les decía a mis estudiantes el día de ayer, por lo que usted está preguntando. Les digo, miren, ustedes se quejan, los oigo aquí en Dagoberto Marroquín, no sé si conoce ese edificio. Sí. Les digo, miren, ustedes se quejan, porque lo he escuchado mucho, les digo que se quejan de que los baños no sirven. Y ahí lo escucho a unos, a otros que van a los baños, que no hay agua, que no tienen papel, que están sucios, etcétera, etcétera. Bueno, les digo, y la pregunta que yo les hago es, ¿qué hacen ustedes por ver cómo se resuelve el hecho de que esos baños no sirvan? ¿Cuántas veces se han reunido, han hecho una carta a las autoridades? Les digo, han sacado firmas de todos sus compañeros para que a quienes les corresponde vean qué hacer con ese problema, que es algo cotidiano, algo tan sentido por ustedes, porque vienen a la universidad y necesitan ir a esos lugares, y entonces ahí tienen el problema todos los días, pero ¿qué es lo que han hecho? Es decir, están de brazos cruzados solo quejándose. ¿O qué esperan ustedes que les va a venir a resolver ese problema? Pues nadie se lo va a venir a resolver, no se lo vamos a resolver los profesores, no se lo va a venir a resolver Dios. Tienen que unirse, tienen que darse cuenta de ese problema y buscar cómo expresarse y por lo menos decirlo, que necesitan que esa situación se resuelva. Pero si están de brazos cruzados y solo quejándose, pues lo que yo les podría decir es que sigan aguantando esa situación porque nadie se la va a arreglar. Y así usted va a ver otras problemáticas, ¿verdad? Ahí empezamos por algo tan sencillo, pero podemos ir viendo otras problemáticas más grandes que no se pueden empujar a resolver si no hay participación. Y entonces, si uno no participa a ver cómo resuelve esas cosas, ¿qué le queda? Aguantarse, ¿verdad? O sea, no hay otro camino. Por lo tanto, el camino que deberían de seguir es de ver cómo organizarse y ser autónomos. Eso es importante, que el estudiantado no se deje manipular de intereses oscuros, de grupos de presión, y que no se deje manipular de los mayores, los estudiantes universitarios como jóvenes intelectuales. Yo creo mucho de que tienen que tener cierta rebeldía y ser muy autónomos, ¿verdad? Para tomar sus propias decisiones sin temor a equivocarse, porque en esas decisiones se pueden equivocar, pero es mejor equivocarse uno por tratar de hacer algo con sus propios principios, su propia visión, a que se equivoque porque otro lo está manipulando y que lo utiliza como un títere. A eso sí no les aconsejaría yo que se presten. Muy bien dicho, la verdad, muy bien dicho. Muchísimas gracias, licenciado, en verdad. Gracias por su tiempo, gracias por la información que me brindó, me va a servir demasiado. Y nuevamente me disculpo por lo de ayer. No se preocupe, no se preocupe, suelen suceder esas cosas. Lo importante es que ya lo logramos sacar. Resolver, y en lo que yo pueda ayudarle, pues ya sabe dónde encontrarme.